Ahí está, ¿no? Ok. Ahora sí hay que meternos un poquito en este concepto de objeto. Cuando nosotros trabajamos en R, vamos a trabajar siempre con objetos. ¿Pero qué es un objeto? Vamos a ver a un objeto como una abstracción de algo del mundo real. Vamos a decir que un objeto es una caja, ¿vale? ¿Qué, qué tienen las cajas en particular? Todas y cada una de ellas. Vamos a empezar a analizarla. Que tienen lados, ¿no? Por ejemplo. Tienen, por ejemplo, estas cositas, ¿cómo se llaman? Estas pestañitas, ¿no? Para cerrar una caja. Pero hay algo en particular que tienen las cajas o es su propósito de desarrollo. ¿Para qué sirve una caja? Para guardar cosas. Entonces, en un objeto nosotros podemos guardar cosas, podemos guardar, bueno, vamos a eso. Pero el objeto principal de un objeto es almacenar, ¿vale? Almacenar información. Entonces, un objeto es un espacio de memoria en la computadora. Si nos metemos un poco más hacia analizar qué puede almacenar una computadora, pues nos vamos a dar cuenta que una computadora almacena información en unos y ceros o puede almacenar registros, etcétera. Pero casi todo es unos y ceros. Entonces, vamos a ponerlo de esta forma. Un objeto es un espacio en la memoria de la computadora en donde vamos a almacenar información. En R, un objeto es todo aquello con lo que interactuamos. Un objeto es una abstracción de cualquier concepto de la vida real. Esto quiere decir que en este caso yo le estoy dando un concepto a una caja, pero podemos utilizar otro concepto también, una computadora, etcétera, ¿no? La idea es que nosotros podamos almacenar información dentro de este objeto. En este objeto podemos almacenar cualquier tipo de variable u otro objeto, por así decirlo. Por ejemplo, podemos decir que le podemos asignar datos de tipo entero o tipo carácter o tipo lógico, tipo complejo, etcétera. Todo eso, todas esas variables las vamos a meter dentro de un objeto, que es justo lo que estuvimos haciendo hace unos minutos. Otra particularidad de un objeto es que puede mutar. Es decir, que de repente ese objeto era un objeto de tipo lógico, pero de repente, ¿qué pasa? Perdón, era un objeto de tipo numérico. Pero si de repente le ponemos una L a ese objeto numérico, ¿en qué se convierte? En un entero, ¿no? Entonces quiere decir que el objeto puede cambiar de forma. Pero también en un objeto podemos meter más objetos. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo único que quiero que quede claro aquí es, ¿para qué nos puede servir un objeto? Entonces, en un objeto, pues podemos meter datos numéricos, datos booleanos, podemos meter otros objetos en sí, podemos meter vectores, caracteres, enteros, data frames, podemos meter todo lo que se pueda aquí. Por eso les decía que es algo complejo, porque dentro de un objeto, tú puedes meter otro objeto que haga otra cosa diferente. Y dentro de ese objeto, podemos meter otro objeto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner un objeto pokebola, ¿no? Por ejemplo. Y en este tipo Pokébola podemos meter un Pikachu, podemos meter un Squirtle o un Bulbasaur, etcétera. Podemos meter cualquier tipo de Pokémon que podamos guardar y categorizarlo por su tipo de ataque o por su tipo de habilidades que tiene. Pero cada uno de estos elementos se va a almacenar dentro de un objeto. ¿Sí me explicó? Ok, suena un poco confuso a lo mejor, pero un objeto va a ser una forma de programación compleja, ¿vale? No es necesario que entendamos cómo funciona, pero sí qué es lo que hace. Basta con entender que dentro de este código que nosotros vamos a decirle objeto, vamos a poder guardar más objetos dentro, o más códigos, o más variables. O sea, podemos meter cualquier cosa dentro de un objeto. Entonces, aquí ponemos el ejemplo de estas señoras, las matrushka, en donde dentro de cada una, digamos que vamos a ver únicamente la parte externa, ¿no? La parte más grande. R está en este nivel, en la parte más grande. R está programado bajo otros lenguajes de programación. Uno de ellos es C++. C++ utiliza objetos también, pero son objetos más pequeños.
Entonces, lo único que nosotros vemos en R va a ser esta parte de aquí, la parte más grande. Pero dentro de cada objeto o cada función, vamos a tener pedazos de código mucho más complejos y cada vez más pequeños, hasta llegar al núcleo. Entonces, cada uno de estos objetos se va metiendo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y de repente empiezan a surgir lenguajes de programación como Stata o como R, que son lenguajes que ya están orientados hacia el usuario final. Por eso les decía que cualquier persona puede aprender a programar sin importar su edad, sin importar su sexo, su religión, etc. Es totalmente indiferente. Pero no cualquiera puede ser un programador, porque un programador viene desde la parte más compleja hasta las abstracciones un poquito más sencillas. Pero nosotros sí podemos empezar a trabajar aquí, en este núcleo, y de repente podemos empezar a avanzar en este otro de acá. Y eso es lo que vamos a hacer con R. Vamos a empezar a diseñar nuestros propios algoritmos para salirnos de esta parte, de la parte visual. Cuando me refiero a la parte visual, me refiero a la parte en la cual nosotros podemos poner una función o podemos meter un dato nada más a la computadora o una serie de datos y le podemos graficar X, pum, y ya está, ¿no? Esto es lo que sucede en la parte externa. Pero si nosotros quisiéramos ir un poco más hacia adentro, entonces ya podríamos utilizar funciones que nos van a servir o nos van a ayudar mucho en lo que sea que hagamos. Entonces, ¿sí se entiende lo que hace un objeto? A grandes rasgos, ¿eh? También no pretendo que entendamos todo porque es complejo explicar qué es un objeto, pero no es tan complejo entender cómo funciona. Entonces, bueno, ya veíamos los tipos de variables que tenemos, ya teníamos nuestros resultados complejos, etcétera, ¿no? Ahora, como ya sabemos cómo funcionan nuestras variables, ahora hay que ver qué podemos hacer con nuestras variables. Y para ello, vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué hacemos si queremos almacenar dos o más variables dentro de un objeto? Aquí lo que hacíamos es que almacenábamos una variable, dos, dentro de un objeto. De repente poníamos x por 3.141516, etcétera, dentro de un objeto. Pero se dan cuenta, son puras variables numéricas. ¿Qué hacemos si queremos almacenar una serie de datos? 2, 3, 4, 5, 6. Entonces recurrimos a los vectores. Los vectores son estructuras o colecciones de datos de uno o más valores, pero ojo, aquí tienen que ser del mismo tipo. Permítanme tantito. Aquí está, ¿no? Ok. Voy a crear un nuevo documento también para no saturar este. Igual, les recomiendo que hagan lo mismo. Vamos a File, nuevo archivo y creamos un nuevo script. Otra vez, File, New File y creamos un nuevo R script. Ajá, y vamos a ponerle práctica 3 o vectores o como quieran llamarlo, pero que tenga un nombre preciso para lo que estamos haciendo. Entonces le voy a dar aquí File, otra vez, guardar, con Save, y le voy a poner aquí vectores o práctica 3 o como sea que ustedes lo quieran poner, o vectores, práctica 3, por ejemplo. Práctica 3. Guardamos. Ok. Ahora, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros trabajamos en otro documento, queda sucio el entorno. De repente ya nos quedó nuestro entorno global, ya quedó aquí con datos. Entonces vamos a utilizar esta escobita que está acá arriba y le damos que sí, ya no queremos utilizar eso. Y aquí abajito, no sé si se alcanza a ver, hay como otra escobita. Esto nos sirve para limpiar la consola. Entonces limpiamos consola y limpiamos entorno. Ahora, aquí vamos a empezar a trabajar con vectores. Voy a darle un formato aquí. Esas líneas, lo único que hacen, o yo me auxilio de ellas, es para indicarme en dónde empieza o termina el código, o diferentes secciones de código. Entonces yo aquí le puedo poner un formatito.
Le voy a poner aquí. Alguien se unió. Creo que no estoy compartiendo la pantalla. Ahí está, ¿no? Yo le voy a poner aquí práctica con vectores. Ahí está, ¿no? Estas líneas de código que están aquí arriba me sirven únicamente para que yo y otras personas que puedan leer este código sepan que aquí esta se llama práctica con vectores. Si yo compilo esto o lo selecciono y le doy aquí en correr, lo único que me va a hacer es darme como la visualización, pero no está haciendo nada, o sea, las omite. Tampoco me está dando nada aquí en el entorno virtual. Ok, entonces vamos a poner aquí vector 1, y vamos a asignarle un valor. Si yo quisiera asignarle una serie de números, por ejemplo, el 3, le pongo correr y aquí ya tengo un vector, perdón, tengo una variable o un objeto con 3, ¿no? Ahora, yo quiero saber qué tipo de dato es este. Le pongo class y le voy a pasar al vector. Vector 1, aquí está, ¿no? Me va a decir que es un tipo de dato numérico. Hasta ahorita no hemos hecho nada que no hayamos hecho antes. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero meterle el 3? Yo quiero meterle una sucesión numérica. 3, 4, 6 y 7, ¿no? Por ejemplo. Quiero meterle todos estos datos aquí a esta variable. Le pongo correr y me dice que lo que se espera sea un solo valor, nada más. Esto de aquí no me lo reconoce, no me reconoce las separaciones. Para que nosotros podamos meter varios datos dentro de un objeto, vamos a ponerle unos paréntesis al principio y final. U otra cosa que podemos hacer es selecciono y ya seleccionado abro paréntesis y se pone en automático. ¿Vale? Lo hago nuevamente para que vean. Selecciono y solamente aplico el de abrir paréntesis y se ponen solitos los dos. Y tengo que ponerle una letra C al principio. Entonces le pongo de nuevo correr y miren de este lado ya me apareció que es un tipo de dato numérico que tiene de 1 a 4 elementos. Tiene 1, 2 puntos, 4. Quiere decir que va 1, 2, 3 y 4. O sea, tenemos 4 elementos aquí adentro. El 3, el 4, el 6 y el 7. Ahora vamos a preguntarle qué tipo de dato es un vector 1. Y me dice que es numérico también. Ajá. ¿La C es únicamente para saber qué tipo de dato es? La C se agrega como un complemento para decirle, quiero que encapsules a todos estos de aquí. Porque si tú le quitas la C aquí, mira lo que pasa. Únicamente quiero que metas esto entre paréntesis y le pongo correr y me dice que no encuentra, no sabe qué está haciendo con estas comas. Entonces por eso se pone la C aquí al principio. Incluso si yo le quito estos paréntesis y le dejo la C, mira lo que pasa. Me dice que no sabe qué está haciendo. Entonces por eso se utiliza este complemento. C y paréntesis. ¿Vale? Para que se vea aquí un poquito mejor. C, paréntesis, se asigna a un objeto. Entonces aquí yo ya le puedo poner 4, quiero que le asignes el 5, el 7 y el 8. Los asigno y lo corro. Y aquí me dice que es de tipo numérico, es un vector de tipo numérico. Ahora, ¿cómo le pregunto a un vector cuántos elementos tiene? Porque ahorita es sencillo ver que tiene 4 elementos, pero si tuviera 1000 o 2000 o 5000 elementos, ¿cómo le pregunto? Pues vamos a poner una línea aquí y vamos a ponerle cuántos elementos tiene mi vector. Y hay una función que se llama length o longitud. Ojo, cuando yo escribo aquí L-E-N-G-T,
n, automáticamente me está diciendo, mira, tengo estas opciones, tengo len, tengo esta otra cosa de acá, que no sé para qué sean, pero la mayoría, pues, aquí te dice para qué son. Te dice que obtiene o el conjunto de caracteres incluidos de tal, no importa. El que vamos a utilizar es el primero. Vamos a obtener el conjunto o la longitud del vector. Esto también incluye listas y factores. ¿Vale? Entonces le ponemos len y miren, solito me va a dar esto. Entonces, lo único que quiere decir estas cositas, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Estos paréntesis, es que aquí adentro va a almacenar algo o va a enviar algo. Por eso aquí también en class uso la función class y yo le mando este vector 1. Ahora, en length, yo también le voy a mandar el vector 1 para que me diga cuántos elementos hay almacenados en vector. Vamos a ponerlo un poco más. Ahí está, ¿no? Que corro otra vez. Me dice que es un vector numérico y yo le voy a preguntar cuántos elementos tiene. Y me dice que tiene 11 elementos. Esto es importante porque cuando nosotros trabajamos con cantidades muy grandes de información, no vamos a ponernos a contar uno por uno de los elementos. Entonces, lo que hacemos es, le mandamos todo ese dato, todo este objeto o esta variable la mandamos a la función len y nos dice automáticamente que tenemos 11 elementos. ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Seguro? Ajá, exactamente. Bien, buena pregunta. Aquí lo que podemos hacer también para asignarle datos aleatorios o datos numéricos a un vector, podemos hacer otro, por ejemplo, otro vector 2 y yo le voy a asignar valores, pero yo quiero que este valor vaya del 1 al 99, por ejemplo. Y pongo 1, 2 puntos, 99. Automáticamente me va a asignar que el vector 2 va a tener valores del 1 al 99. Y miren, si se dan cuenta, me puso valores enteros del 1 al 99. Si se ve aquí, los de arriba son numéricos y los de abajo son enteros. Si yo le pongo aquí del 1.5 al 99.9 y lo corro, ahora sí ya cambió en valores numéricos, porque acuérdense que una de las propiedades de los valores numéricos es que tenían puntos decimales. Mientras tanto van a seguir siendo valores enteros. Entonces aquí lo que hicimos es que se desconectó. No sé qué pasó, ¿no? ¿El de la compu o el del proyector? Ya está buscando. Ah, Ahorita lo vemos. ahí está, ¿no? Ok, vamos un poquito más rápido también. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Por favor, les pido que si no soy claro en algo, a veces me pasa, ¿no? Que obvio un poquito las cosas, pero si no soy claro en algo, por favor, levanten la mano y con toda confianza pregúntenme. ¿Vale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es declarar un vector de 1.5 hasta 99.99, ¿no? Y ya me da un valor de números enteros. Y si yo le pregunto cuál es la longitud de mi vector 2, o al vector al que yo le llamé vector 2, me va a decir que es de 99 elementos. Entonces aquí viene algo bien importante, que yo voy a crear aquí otro vector 3, le voy a decir. Sí, vector 3, vamos a ponerlo. Y a este vector 3,
yo le voy a asignar con C, abro y cierro paréntesis. Esa es la forma, la estructura básica, ¿vale? Yo le voy a asignar el valor de 1, 2 y 3, sencillo, ¿no? Le pongo correr y quiero saber cuál es la clase del vector 3. Ok, esto ya lo hicimos, así que ya se debería entender qué tipo de número es. Y ya me dice que la clase del vector 3 va a ser numérica, ¿vale? Acuérdense, es numérica. ¿Qué pasa si yo a este 1, 2, 3 de repente le meto un carácter? No me va a marcar error, pero miren, chequen qué tipo de dato ahora cambia todo el vector. Carácter. Esto es un problema porque si yo quiero analizar los datos del vector 3, miren, ¿qué pasó aquí? Los vuelve cadenas. Entonces, no es una buena práctica hacer esto. Cada uno de los vectores va a funcionar para algo en específico. No le podemos meter aquí esto o le podemos meter un valor true, por ejemplo. Lo va a aceptar, pero se van a quedar todos en carácter. Y si yo ejecuto este, me va a decir, mira, todos tus valores, lo que les hice, los volví carácter. Esto es un problema muy grave porque cuando nosotros trabajamos con datos numéricos y de repente hay un dato ahí que es de tipo carácter, por ejemplo, todos mis datos, sin importar lo que tengan, si sean numéricos o sean enteros, me los va a volver una cadena. Entonces, por eso no es una buena práctica hacer esto. Cada uno de mis vectores tiene que servir para algo en específico. Entonces, bueno, yo voy a hacer un vector que se llame, bueno, antes de eso, permítame tanto, ¿no? Entonces, bueno, ya veíamos qué puedo hacer si yo decido meter uno o dos o más variables adentro, ¿no? De un objeto. Entonces, para eso se utilizan los vectores. Un vector es un elemento unidimensional que puede tener muchísimos espacios de memoria. Si tenemos un vector que contiene datos de tipo numérico, el vector forzosamente va a tener que ser de tipo numérico. Si tenemos otro vector que tiene datos de tipo carácter, todo tiene que ser de tipo carácter. O uno booleano o lógico, todos tienen que ser verdadero y falso. La longitud es algo, es el número de elementos que va a contener el vector a lo largo de toda la dimensión que tiene el arreglo o tiene la colección. Y otra cosa que va a tener el vector, pues son los atributos. Los atributos son esas características que nosotros le vamos a meter al vector, que ya lo veíamos que es la C y abrimos paréntesis, ¿no? Eso que le metemos ahí dentro van a ser atributos. Entonces, el esquema fácil de un vector es el siguiente. Tenemos mi objeto, al que yo le voy a poner, por ejemplo, mi vector, la asignación, y le vamos a poner este símbolo de C, y vamos a meter nuestros datos aquí adentro. O una forma rápida de hacer el vector es así, del 1 al 9, que es exactamente lo mismo de aquí arriba. Del 1 al 9. Pero lo único que hago es ponerle estos dos puntitos. Cuando nosotros le asignamos esta cantidad de datos a un vector, le vamos a decir que le estamos declarando un objeto. Perdón, le estamos declarando a un objeto un valor numérico o un valor de datos. Cada uno de los elementos de un vector, como ya lo habíamos visto, va a tener un índice aquí arriba. Ese índice es imaginario, ¿vale? No lo podemos ver, pero sí lo podemos contar. Entonces podemos decir, ¿cuántos elementos tiene este objeto vector? Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es fácil decir que tienen 9 índices. Podemos entrar al índice 1 o podemos entrar al índice 4 o al índice 7. Entonces, con esto podemos decirle, bueno, yo quiero que calcules cuántos elementos tienes. Entonces, utilizamos la función len, ¿vale? Para calcular cuál es la longitud que tiene este vector. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un pequeño ejercicio en el cual nosotros le vamos a asignar a un vector 4 elementos.
Vamos a crear un vector que se llame frutas. Entonces le voy a poner aquí frutas. Y voy a tener un valor de elementos de 1, 35, 34, 44 y 50. ¿Vale? Y lo corro. Entonces me dice que frutas tiene un valor de 1, 34, 44, 50. Hasta aquí nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder únicamente a un elemento de aquí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle frutas, pero quiero acceder. Para acceder a un elemento interno de una lista, utilizo esto. De un vector, perdón. Utilizo esto. Estos símbolos, estos corchetes. Y mediante los índices, yo le voy a decir, quiero acceder al número 1, 2, 3. Al número 3, ¿no? Quiero acceder a este dato de aquí. Y le pongo aquí 3. Frutas 3. Y si yo lo corro, me va a dar el valor al que yo estoy buscando. Si yo quiero acceder al número 4, me va a mandar directamente al valor que yo estoy esperando. Ahora, una cosa que podemos hacer aquí, por ejemplo, podemos utilizar una función que se llama names y me abre unos paréntesis. Y yo quiero que aquí meterle frutas y que cada una de estas frutas tenga un nombre. Está accediendo exactamente a esto mismo, ¿vale? Al 1, al 34, al 44 y al 50. Y yo quiero decirle que yo quiero tener una naranja, quiero tener un 34 plátanos, 44 manzanas y 50 peras. Y ejecuto la línea. Entonces, cuando yo ejecute aquí nuevamente frutas, yo estoy haciendo referencia a que cada uno de los elementos de aquí ya va a tener un nombre. Entonces, ejecuto aquí frutas y miren lo que pasa. Ya se ejecuta abajo con, ya no solamente se ejecuta el nombre de la cantidad del vector, sino que ya va a tener un índice. El índice 1, el índice 2, el índice 3 o el índice 4. Si yo quisiera acceder al índice que tiene las peras, por ejemplo, le pongo frutas 4 y me va a mandar las peras. O puedo hacer esto, frutas, pero quiero que me traigas a todos los que tienen peras. Y le doy correr. Y ahí está, ¿no? Frutas. Entonces, son dos formas en las cuales yo puedo acceder a un elemento de estos vectores. Repito, esto es importante porque cuando nosotros tenemos miles y miles y miles de datos dentro de este tipo de estructuras, si nosotros queremos saber exactamente dónde hay uno de esos elementos, porque se pueden repetir aquí, por ejemplo, si yo le pongo de nuevo peras, o sea, tengo dos elementos pera, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero acá tenemos 4. Si yo ejecuto esto, me va a decir que hay un error porque tengo un elemento de longitud 5, pero se espera que sea de 4. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ponerle otro valor y ejecutamos. Ahora sí ejecutamos acá y ya jala, ¿no? Pero si quisiera yo jalar el valor de peras, que serían estos dos de aquí, 50 peras y 4 peras, que son estos dos de acá, pues yo le doy aquí correr. Y miren, trajo nada más uno. Ahí está, ¿no? Creo que aquí esto no lo sabía, pero me trajo únicamente el último elemento que tiene peras. ¿Vale? Entonces, esto nada más es como para darle un poquito de introducción a todo esto de las listas. Porque perdón, de los vectores. Porque acuérdense que cada uno de los vectores va a ser diferente o tiene que ser diferente. Puedo tener un vector para un vector de datos numéricos, un vector de datos de tipo carácter o otro vector de tipo lógico o booleano.
Entonces, bueno, como explicamos aquí, aquí voy a tener un vector, voy a tener 4 elementos y abajo le voy a poner un nombre a cada uno de ellos. Entonces puedo tener naranjas, peras, plátanos, etcétera, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí me explicó? Seguro. Okay. Ahora, aquí lo único que hice fue asignar 4 valores. Y a cada uno de esos 4 valores numéricos le puse un nombre. Pero ¿qué pasa si quiero almacenar tipos o clases de datos diferentes? Es decir, ya tengo mi lista de datos numéricos, tengo mi lista de datos de tipo carácter, tengo mi lista de datos lógicos o booleanos, etcétera, ¿no? Pero todos esos yo los quiero almacenar en una sola estructura. O sea, esos 3 o 4 elementos en vector que yo tengo, yo quiero meterlos en una sola estructura. Pues para eso se utilizan las listas. Las listas son estructuras o colecciones de datos unidimensionales, ¿vale? Pero la diferencia con los vectores es que estos sí pueden ser de diferente tipo. Es decir, en una lista yo puedo meter valores diferentes y en un vector no, en un vector solamente son valores de un solo tipo. Entonces, listas y vectores funcionan de forma similar, pero cumplen una función diferente, que es almacenar tipos de datos iguales o diferentes. Las listas son unas cosas bien complejas también, no tan complejas como los objetos, pero por lo menos en una lista sí vamos a tener una serie o una colección de datos que pueden ser diferentes, es decir, son homogéneos. Son estructuras de datos unidimensionales, pero cada uno de estos elementos puede ser diferente, incluso de su clase. Podemos meter listas dentro de listas, es decir, yo tengo una lista con 10 elementos y lo puedo meter en otra lista que tenga otros 10 elementos. Entonces puede ser recursivo, puedo guardar colecciones dentro y dentro de esas colecciones otras colecciones. O sea, es como una lista que podemos llegar a saturar con muchos tipos de datos. Y por último, pues es un vector recursivo en el que podemos contener o meter datos de objetos dentro de la misma clase. Para declarar una lista es similar a declarar un vector. Yo pongo el nombre de mi objeto, le pongo el símbolo de asignación, pero aquí en lugar de la C voy a ponerle una palabra que dice list o una lista. Entonces, en la lista, de igual forma que con los vectores, yo le puedo poner aquí vector X, vector Y o vector Z, dependiendo qué es lo que necesitemos. Por ejemplo, vamos a declarar 3 vectores. Son vectores porque tienen la C, acuérdense. Vamos a declarar 3 vectores. Exactamente así como está aquí, hay que declararlo en su programa. Okay, vamos a hacerlo aquí rápido. Entonces, creo el primer vector, cereal. Vamos a hacerlo con 2 elementos para rápido. Okay. Y otro que tenga aquí tengo 4 y aquí tengo 4 y 5, 4 y 6. Y acá, inventario será, tengo false y true. Ok, cargo los datos, le pongo correr. Ahí está, ¿no? Ya me cargó mis tres vectores. ¿Vale? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Ok, ¿qué es lo siguiente? Le pongo aquí mis cereales o mi lista, como sea que yo le quiera poner. Y le voy a poner aquí la palabra clave, list. Y dentro de list le voy a meter
estos 3 vectores de aquí. Y si ejecuto, pongo correr y yo selecciono, para empezar ya tenemos aquí, se dan cuenta que en los datos ya aparece una cosita aquí como una flechita. Si yo le doy clic aquí a esta flechita, me va a decir, tienes 3 elementos, tienes una lista de 3 elementos. El primero es una lista de caracteres, el primero es una lista de numérica y la tercera es una lista lógica. Es exactamente lo mismo que yo hice aquí. Y si yo ejecuto este de aquí, selecciono y le pongo correr, aquí está, ¿no? Me dice que tengo aquí esto, tengo 2 datos, tengo 2 datos y tengo 2 datos. ¿Sí se entiende? ¿Preguntas? Ok. Entonces, bueno, ya para terminar, creo que ya con esto terminamos. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto, un vector y una lista? Estos 3 elementos que parecieran ser lo mismo, no son nada parecidos. ¿Vale? A pesar de que todos y cada uno de ellos tienen una finalidad en común, sí, bueno, ya vamos a acabar todo. A pesar de que todos tienen una finalidad en común, que es almacenar información, van a actuar de diferente forma. Vamos a verlo de esta forma, ¿vale? Ahorita que estamos trabajando con serial. Un objeto, en este caso, pues podemos almacenar cualquier tipo de cereal, ¿no? En este caso yo le puse que puede ser un objeto de tipo Fruit Loops. Yo puedo meter datos directamente a un objeto. El dato sería, por ejemplo, el tipo de cereal. Yo, por ejemplo, aquí le pongo unos Fruit Loops y acá unos, que es Nesquik, ¿no? Creo. Puedo meter uno u otro. Uno de estos sería numérico, otro sería carácter. Y yo lo puedo meter directamente al objeto, que es lo que hemos estado haciendo. Pero también puedo meterlo en listas. Las listas, perdón, en vectores. Vamos a empezar con vectores. Un vector es donde nosotros podemos almacenar, pero solamente es un solo tipo, acuérdense. Aquí solamente pueden ir Choco Krispies. Podríamos tener otro vector que puedan ir Fruit Loops, pero únicamente del mismo tipo. Pero las listas son elementos que pueden tener diferentes paquetes vectores. Y a su vez, estas listas se pueden guardar dentro de objetos, o sea, cajas más grandes. Por eso les decía que vamos a ver al objeto como una caja en la cual nosotros podemos almacenar nuestros datos. Y estos solamente son 3 tipos de datos que hemos estado manejando ahorita. Hay muchísimos más y yo creo que los vamos a ir viendo poco a poco conforme nos dé tiempo. Pero por lo menos estas nos van a ayudar mucho para las próximas clases. Después vamos a ver otra que son data frames, que es lo que comúnmente se utiliza para cargar bases de datos muy grandes. Pero tenemos que empezar a trabajar primero con estas, porque si nos metemos directamente con los data frames, nos vamos a volver locos. Es mucha información y son muchos tipos de datos los que se manejan al mismo tiempo. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Seguros.